Lo que estás a punto de escuchar no es una simple opinión. Es una realidad que muchos gobiernos preferirían mantener oculta. Decisiones que pueden cambiar el rumbo del mundo ya están en marcha, y casi nadie te lo está contando con claridad. Si quieres entender lo que realmente está pasando sin filtros y sin propaganda, este es tu lugar. Suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario porque lo que viene después no te lo puedes perder. Ha pasado bastante tiempo desde aquel último encuentro, una conversación que, si no me falla la memoria, tuvo lugar en Washington. Hoy retomamos el diálogo en un contexto considerablemente más tenso y complejo, donde las decisiones militares y políticas están bajo un escrutinio cada vez más riguroso. Permítanme ir directamente al punto central. Se ha hablado mucho sobre el rescate de un piloto estadounidense derribado en Irán. Sin embargo, lo que resulta especialmente llamativo es el contexto previo a esa operación. Poco antes, el jefe del ejército de Estados Unidos no renunció, como se ha dicho en algunos titulares, sino que fue forzado a retirarse y esa diferencia no es menor, es de hecho profundamente significativa. En la historia reciente, y hablo con perspectiva que se remonta al periodo de Vietnam, prácticamente no existen casos de altos mandos militares que dimitan voluntariamente en señal de protesta. Lo habitual cuando surgen desacuerdos serios es una salida discreta, pero forzada. Por tanto, la cuestión clave no es si dimitió, sino por qué fue apartado. Existen varias hipótesis plausibles. Por un lado, la persistencia de estructuras heredadas de administraciones anteriores Clinton, Bush, Biden, que han promovido políticas internas controvertidas, particularmente en torno a programas ideológicos dentro del ejército. Por otro, su gestión en iniciativas de transformación militar, especialmente desde su etapa en Texas, ha sido calificada por algunos sectores como un fracaso costoso y poco efectivo. Ahora bien, la pregunta fundamental es si su salida estuvo vinculada a una oposición directa a los planes del presidente, y aquí debemos ser rigurosos. No hay pruebas concluyentes. Sus declaraciones más críticas se produjeron ya fuera del servicio activo, lo que le otorga libertad de expresión, pero no necesariamente credibilidad como testimonio interno de desacuerdo durante su mandato. En paralelo, se ha especulado sobre una posible operación militar de mayor envergadura. Algunas informaciones apuntaban a que el presidente consideraba una incursión terrestre en fechas recientes, coincidiendo incluso con el Viernes Santo. Oficialmente, lo que se presentó fue una misión de rescate de gran escala, con aviones C-130, helicópteros Apache y un despliegue considerable de tropas. Sin embargo, fuentes iraníes sostienen una versión muy distinta que se trató, en realidad, de una operación fallida dirigida contra instalaciones nucleares en Isfa. Como suele ocurrir en este tipo de escenarios, la verdad permanece oculta tras el velo de la clasificación militar. No obstante, el simple hecho de que existan versiones tan divergentes ya indica el grado de opacidad y tensión. Lo que sí podemos analizar con cierta claridad es la lógica estratégica. Si, como se ha afirmado, el material nuclear estaba ya protegido bajo estructuras montañosas previamente bombardeadas, resulta legítimo preguntarse qué objetivo concreto perseguía una operación en esa misma zona. La respuesta más probable es la existencia de actividades de investigación y desarrollo nuclear que continúan activas. En cualquier caso, conviene disipar una idea que ha circulado con ligereza, la posibilidad de una invasión terrestre de Irán. Desde un punto de vista militar serio, esto es inviable. Sin un despliegue masivo del orden de 1 millón de efectivos, debidamente preparados para un entorno geográfico y operativo extremadamente complejo. Actualmente, las fuerzas estadounidenses no están estructuradas para ese tipo de conflicto prolongado y asimétrico. En resumen, lo que estamos observando no es simplemente una operación de rescate ni un incidente aislado, sino un episodio dentro de una dinámica mucho más amplia, marcada por decisiones estratégicas ambiguas,
narrativas contradictorias y una creciente incertidumbre sobre la dirección de la política exterior estadounidense. Continuando con el análisis, conviene abordar uno de los aspectos que ha generado mayor debate público: la aparente desproporción en la atención prestada al rescate de un piloto frente a la situación general de las Fuerzas Armadas. A primera vista, podría parecer un gesto excesivo. Sin embargo, desde una perspectiva operativa, la lógica es bastante clara. Cuando un piloto es enviado a espacio aéreo enemigo, plenamente consciente del riesgo de ser derribado, existe un principio fundamental que sostiene la moral y la eficacia militar: la certeza de que no será abandonado. Ese compromiso no es simbólico, es estructural. Sin él, la disposición a asumir riesgos críticos se vería gravemente comprometida. Además, en este caso concreto, no se trataba únicamente de un piloto. Estamos hablando de un oficial con acceso a información sensible, con conocimientos estratégicos que, de haber caído en manos enemigas, habrían representado un riesgo significativo. Su rescate, por tanto, no solo era una cuestión humanitaria o moral, sino también de seguridad nacional. Ahora bien, más allá del episodio puntual, el foco se ha desplazado hacia un elemento mucho más amplio: el llamado Plan de 10 puntos, y las negociaciones en torno a un posible alto, el fuego. Aquí el panorama se vuelve considerablemente más complejo. En primer lugar, no existe evidencia clara de que dicho plan haya sido plenamente aceptado. Más bien, todo indica que se trató de una maniobra táctica: aceptar provisionalmente una base de discusión para abrir la puerta a negociaciones. En diplomacia, este tipo de movimientos son habituales. Rechazar de plano una propuesta cierra canales, aceptarla de forma condicional los mantiene abiertos. Sin embargo, la narrativa de victoria que ha emergido desde Irán no es casual. Desde su perspectiva, el hecho de que Estados Unidos haya estado solicitando un alto el fuego durante varios días sugiere una pérdida de iniciativa estratégica, y en términos de percepción internacional, eso tiene un peso considerable. Al mismo tiempo, desde Washington se presenta una lectura diametralmente opuesta. Se habla de éxito, incluso de victoria. Esta divergencia no es inusual en conflictos contemporáneos donde la batalla informativa es casi tan relevante como la militar. Lo que parece más plausible, a la luz de múltiples indicios, es la existencia de un acuerdo indirecto, posiblemente canalizado a través de terceros, Pakistán en este caso, que habría servido como vehículo para presentar una propuesta que en realidad podría haber sido diseñada en parte por los propios actores occidentales. El objetivo inmediato no sería resolver el conflicto, sino ganar tiempo, una pausa, una suerte de intermedio estratégico. La duración de este intermedio es, sin embargo, profundamente incierta. Informaciones procedentes de la región sugieren que el acuerdo ya estaría debilitándose, mientras que fuentes en Washington insisten en que las negociaciones seguirán adelante con reuniones previstas en Islamabad. Si examinamos el contenido general atribuido a esos 10 puntos, aunque cabe subrayar, no existe un documento oficial confirmado por Irán, resulta evidente por qué generan tanta resistencia. En esencia, serían inaceptables para Estados Unidos sin implicar un distanciamiento significativo respecto a Israel. Y aquí reside uno de los elementos más delicados de toda la situación. Existe una percepción extendida, promovida incluso por declaraciones oficiales, de que los intereses estadounidenses e israelíes son plenamente coincidentes, pero la realidad, como suele ocurrir en geopolítica, es más matizada. Estados Unidos tiene un interés claro en poner fin al conflicto. El coste económico, político y estratégico es elevado. Sin embargo, Israel parece operar bajo una lógica distinta, con objetivos que no necesariamente coinciden con una desescalada inmediata. De hecho, hay indicios de que el presidente fue inicialmente informado de que el conflicto sería breve, manejable, casi contenido.
Esa previsión no se ha cumplido y en la medida en que la situación se ha deteriorado, la implicación estadounidense ha aumentado en ocasiones de forma reactiva más que planificada. En este contexto, aceptar plenamente las condiciones propuestas implicaría en la práctica abandonar la posición israelí y eso en el escenario político actual parece improbable. Por tanto, lo que estamos presenciando es un delicado equilibrio entre mantener abiertas las vías diplomáticas y gestionar presiones internas y externas, las reuniones previstas, los cambios en la narrativa oficial y la aparente reformulación de propuestas indican que se está intentando reconstruir una posición negociadora más viable. En definitiva, lejos de una resolución clara, lo que emerge es una estrategia en evolución constante, marcada por la necesidad de adaptarse a una realidad que ha resultado mucho más compleja de lo anticipado inicialmente. A partir de este punto, el análisis se desplaza hacia una cuestión aún más amplia y determinante: la sostenibilidad del conflicto en términos económicos y estratégicos a escala global. Cuando se plantea cuánto tiempo puede prolongarse esta guerra, 1 año, 2 o incluso más, la respuesta más realista no depende exclusivamente de decisiones políticas o militares, sino de factores estructurales mucho más contundentes: la presión económica internacional. En otras palabras, no será necesariamente la diplomacia la que fuerce un desenlace, sino la realidad financiera. Nos encontramos ante un escenario en el que tanto la economía estadounidense como el sistema global empiezan a mostrar signos de tensión. El incremento del rendimiento de los bonos del Tesoro, por ejemplo, es una señal que los mercados no ignoran. Si ese rendimiento alcanza ciertos niveles críticos en torno al 5%, el coste de la deuda podría volverse insostenible. Y conviene recordar que la deuda soberana ya se sitúa en cifras históricas, superando los 39 billones de dólares. Este tipo de presión no es abstracta, tiene consecuencias directas: inflación, restricciones presupuestarias y, en última instancia, una capacidad limitada para sostener conflictos prolongados. En ese sentido, la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en los mercados financieros. Paralelamente, el impacto internacional es igualmente significativo. Países de todo el mundo, especialmente en Asia, están reaccionando a la disrupción en los flujos energéticos. China, por ejemplo, depende en gran medida del petróleo procedente del Golfo Pérsico. Ante la inestabilidad, ha comenzado a diversificar sus fuentes de suministro, mientras que Rusia se beneficia de una demanda creciente, vendiendo su petróleo a precios más elevados. Esto ha generado un fenómeno revelador. Buques petroleros destinados inicialmente a Europa han cambiado de rumbo hacia Asia, donde los compradores están dispuestos a pagar más. Es, en términos económicos, un mercado dominado por la urgencia y la competencia. En este contexto, la presión sobre Irán no proviene únicamente de Occidente. China, Rusia e incluso India han manifestado de forma directa o indirecta su preocupación por las consecuencias del conflicto. Todos ellos comparten un interés común: evitar una crisis económica global aún más profunda. De hecho, es importante subrayar que estas potencias ya habían advertido previamente sobre los riesgos de una escalada. Las advertencias no fueron atendidas, y ahora, con los efectos ya en marcha, la prioridad ha cambiado: contener el daño. Sin embargo, la cuestión clave es si Irán está dispuesto a ceder. Y aquí nuevamente la respuesta es matizada. Por un lado, existe una voluntad de mantener relaciones estables con socios estratégicos como China. Por otro, la posición iraní se ha fortalecido en términos de percepción estratégica, lo que reduce su incentivo para hacer concesiones significativas. A todo esto se suma un elemento político-diplomático particularmente delicado: la credibilidad de los negociadores. Las declaraciones recientes confirman que Estados Unidos planea enviar una delegación de alto nivel para continuar las conversaciones. Sin embargo, la composición de ese equipo
ha generado escepticismo. Desde la perspectiva iraní, algunos de los representantes estadounidenses no son percibidos como interlocutores neutrales, sino como actores alineados con intereses externos, especialmente los de Israel. Esta percepción complica enormemente cualquier intento de negociación efectiva. Incluso se ha señalado que ciertas figuras dentro del equipo estadounidense serían vistas con mayor confianza si actuaran de forma independiente, lo que revela una fractura evidente en la credibilidad diplomática. Este problema no es exclusivo de esta negociación concreta, forma parte de una tendencia más amplia: el deterioro de la reputación internacional de Estados Unidos. En múltiples escenarios, la percepción es que sus compromisos no siempre son fiables, lo que dificulta la construcción de acuerdos duraderos. Históricamente, este tipo de pérdida de confianza tiene consecuencias profundas. Recordemos, por ejemplo, el caso de Vietnam, cuando aliados tradicionales optaron por no seguir a Estados Unidos en una intervención que consideraban errónea. Hoy se observan paralelismos inquietantes. En Europa, por ejemplo, hay señales de que algunos líderes buscan una mayor autonomía estratégica. La idea de depender automáticamente de Washington en cuestiones de seguridad ya no es incuestionable. Aunque este proceso está lejos de consolidarse, su mera existencia refleja un cambio significativo en el equilibrio de poder. Desde la propia administración estadounidense es posible que exista una conciencia creciente de esta realidad. Sin embargo, reconocer un problema no equivale a saber cómo resolverlo, y aquí radica uno de los mayores desafíos: cómo salir de un conflicto sin agravar aún más la situación. La historia demuestra que las retiradas mal gestionadas pueden ser tan dañinas como las intervenciones fallidas. Salir requiere planificación, coherencia y, sobre todo, credibilidad, elementos que en el contexto actual parecen escasos. En definitiva, lo que estamos observando no es solo una guerra regional, sino un punto de inflexión en el sistema internacional. Un momento en el que las estructuras tradicionales de poder, alianza y Besta Hut JN, la confianza, están siendo puestas a prueba, y como suele ocurrir en estos casos, las consecuencias no se limitarán al presente inmediato, sino que definirán el equilibrio global durante los próximos años. En la fase final de este análisis, conviene abordar una cuestión fundamental que revela una carencia estructural en la política exterior contemporánea: la falta de perspectiva y, en muchos casos, de comprensión real de los conflictos internacionales. Existe una tendencia preocupante a simplificar escenarios complejos, a reducirlos a cálculos superficiales. Se habla, por ejemplo, de disputas territoriales como si se tratara de meras negociaciones sobre unos pocos kilómetros cuadrados, pero este enfoque ignora por completo la realidad histórica, cultural y estratégica que define conflictos como el de Ucrania. Plantear que la pérdida o ganancia de territorio es irrelevante equivale, en términos prácticos, a sugerir que las fronteras son negociables sin consecuencias. Si lleváramos esa lógica a otros contextos, por ejemplo, proponiendo que un país ceda parte de su territorio sin resistencia, el resultado sería considerado inaceptable. Y sin embargo, ese mismo argumento se presenta en el debate público como si fuera razonable. Este tipo de razonamiento no solo es simplista, es peligroso, refleja una falta de comprensión profunda por parte de quienes toman decisiones o influyen en ellas. Y cuando esa falta de entendimiento se encuentra en los niveles más altos de poder, el riesgo de error estratégico se multiplica. Más aún, se evidencia una ausencia de humildad en la manera en que se abordan estos conflictos. En lugar de reconocer los límites del conocimiento propio y buscar soluciones multilaterales, se adopta con frecuencia una postura unilateral, incluso impositiva. Se actúa como si la capacidad de presión militar o económica fuera suficiente para resolver cualquier disputa. Sin embargo, el mundo actual ya no responde a esa lógica. El equilibrio de poder es más difuso, más distribuido. Actores regionales y globales tienen capacidad de influencia real,
y cualquier solución duradera requiere su participación. Un ejemplo ilustrativo es la cuestión del control de rutas estratégicas. Se ha cuestionado, por ejemplo, el papel de Irán en el estrecho de Hormuz, pero la historia ofrece precedentes claros. El control de pasos marítimos por parte de estados soberanos no es una anomalía. El estrecho de los Dardanelos bajo control turco, desde hace décadas, funciona dentro de un marco acordado internacionalmente que ha garantizado estabilidad. La lección es evidente. En lugar de confrontación directa, la vía más eficaz pasa por la construcción de acuerdos multilaterales que aseguren el acceso y la estabilidad para todas las partes implicadas. Es un enfoque más lento, sin duda, pero también más sostenible. El problema es que en lugar de avanzar en esa dirección, se ha optado repetidamente por estrategias de presión directa, incluso de intimidación. Este enfoque, que podría haber funcionado en otros contextos históricos, resulta cada vez más contraproducente en el escenario actual. De hecho, la insistencia en este tipo de comportamiento está erosionando la posición internacional de Estados Unidos. Ya no se percibe como un actor incuestionable, sino como uno más dentro de un sistema competitivo y en ocasiones desconfiado. Este cambio tiene implicaciones profundas para alianzas tradicionales como la OTAN. Durante décadas, esta organización ha operado bajo el supuesto de un liderazgo estadounidense firme y constante. Sin embargo, ese modelo está siendo cuestionado. Algunos líderes europeos han comenzado a explorar alternativas buscando una mayor autonomía en materia de defensa y política exterior. Aunque este proceso es incipiente, refleja una realidad ineludible. La confianza en el liderazgo estadounidense ya no es absoluta. Desde una perspectiva estratégica, la salida más responsable habría sido una transición gradual. Redefinir compromisos, reducir presencia militar de forma planificada y permitir que los aliados asuman mayor responsabilidad en su propia seguridad. Ese enfoque habría preservado tanto la estabilidad como la credibilidad. En lugar de ello, lo que se ha observado es una combinación de presión pública, reproches y exigencias financieras, lo que ha generado fricciones innecesarias. El resultado es una alianza debilitada, no tanto por factores externos, sino por tensiones internas mal gestionadas. Por otro lado, la situación en Oriente Medio añade una capa adicional de complejidad. Las acciones recientes de Israel, aunque motivadas por consideraciones de seguridad, están teniendo efectos regionales de gran alcance. Existe el riesgo de que la estrategia actual, lejos de garantizar estabilidad, provoque una escalada aún mayor. Países clave como Egipto y Turquía muestran señales de creciente tensión interna y externa. En Egipto, las dificultades económicas y sociales están generando un clima de inestabilidad que podría tener consecuencias imprevisibles. En Turquía, aunque la situación económica es distinta, el sentimiento político respecto al conflicto también es cada vez más crítico. Si el conflicto se prolonga, la posibilidad de que estos actores se involucren de manera más directa no puede descartarse. Y en ese escenario, el riesgo de una escalada mayor, con implicaciones globales, aumentaría significativamente. Además, potencias como Rusia y China difícilmente permanecerían al margen si sus intereses estratégicos se vieran amenazados. Esto introduce un elemento de riesgo sistémico que trasciende con creces el conflicto original. En última instancia, lo que está en juego no es solo el desenlace de una guerra concreta, sino la estabilidad de todo un sistema internacional en transformación. Para cerrar, resulta significativo observar cómo incluso figuras influyentes dentro del análisis político están recurriendo a plataformas independientes para expresar sus opiniones. Este cambio refleja una pérdida de confianza en los canales tradicionales y una búsqueda de nuevas formas de comunicación con el público. En cierto modo, un síntoma más de una época marcada por la incertidumbre, la fragmentación informativa y la necesidad urgente de un análisis riguroso, claro
y honesto. Y es precisamente eso, claridad, rigor y honestidad, lo que se requiere ahora más que nunca.